Finalmente llegó la fecha del juicio, y Lil Durk tuvo que enfrentarse al juez. Pero lo que ocurrió en esa sala de audiencias hizo que todo el mundo hablara. En un giro que nadie vio venir, Durk supuestamente delató a su principal tirador, el que estaba vinculado al intento de asesinato de Quando Rondo. El mismo Durk, que construyó toda su imagen sobre la lealtad y los códigos callejeros, cambió de bando. Entonces, ¿qué va a significar esto para su reputación? ¿Puede Durk realmente volver al mundo del rap, hablando de lo que sabe, cuando todo el mundo sabe que rompió el código? ¿O es este el principio del fin de su carrera como una de las voces más respetadas del hip hop? Estén atentos para descubrir todos los detalles. Comparecencia ante el tribunal. La situación de Lil Durk ha dado un giro inesperado, y se especula que el rapero de Chicago puede haber traicionado a uno de sus tiradores de confianza. El equipo que creó, Only the Family, siempre ha sido un ejemplo de lealtad, pero ahora esa lealtad está en tela de juicio. Los fiscales consideran a Kavon London Grant, alias Vonnie, una figura clave en el complot de asesinato por encargo que enfrenta Durk a una posible cadena perpetua. Los federales insinuaron que Durk pudo haber echado a Grant debajo del autobús para salvarse a sí mismo. Grant no era un miembro más de OTF. Era el tipo que supuestamente hacía sus trabajos sucios. Los fiscales afirman que voló a Los Ángeles en un jet privado, listo para ocuparse de los negocios. Una vez allí, Grant supuestamente reservó habitaciones de hotel para el equipo, compró pasamontañas para mantener el anonimato de todos y proporcionó 2 sedanes de lujo para desplazarse. Pero el detalle más crítico, supuestamente armó a la banda con armas de fuego, incluida una ametralladora totalmente automática. Si alguien estaba metido hasta el fondo, era Grant, y el hecho de que ahora sea el principal foco de atención de este caso hace que nos preguntemos cómo llegó su nombre a la cima de la lista. La situación se vuelve aún más turbia cuando se tienen en cuenta los demás implicados. DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay y Asa Houston formaban parte de la banda que, según los fiscales, acosó a Quando Rondo y a su prima, Sabiaya Robinson, por todo Los Ángeles. Desde el momento en que aterrizaron en San Diego, estaban en una misión financiada y coordinada por el propio Durk. Pero ahora, con Grant en el punto de mira, la gente se pregunta si Durk pudo haber dado información para desviar la atención de sí mismo. Los federales están presentando pruebas contundentes, alegando que el grupo siguió al Cadillac Escalade de Rondo todo el día, desde un dispensario hasta una tienda de ropa, antes de actuar en una gasolinera del Beverly Center. Houston aparcó el coche de la huida, mientras Jones, Lindsay y otro socio anónimo abrieron fuego, matando a Robinson en una lluvia de balas. Los fiscales dicen que fue un golpe calculado, orquestado por Durk, pero llevado a cabo por sus hombres de confianza más leales. Y, sin embargo, con Grant ahora señalado como uno de los principales acusados, la pregunta es, ¿admitirá Durk haberles dado ese nombre? Las calles son despiadadas, y la lealtad en OTF siempre ha sido una piedra angular de su identidad. Pero si Durk realmente mencionó el nombre de Grant, marcaría un cambio en todo lo que OTF representa. Grant, conocido por su papel en el buen funcionamiento de la operación, se ha convertido en una pieza fundamental del caso. Algunos especulan con que el equipo legal de Durk podría estar utilizando las supuestas acciones de Grant para pintar a Durk como menos involucrado, posiblemente como una forma de reducir su propia sentencia. La idea de que el cerebro de OTF pudiera volverse contra su propio tirador es algo que nadie vio venir. Durk compareció ante el tribunal con todos los ojos puestos en él, su reputación, su carrera y su libertad en juego. El rapero se declaró no culpable de los cargos federales relacionados con un complot de asesinato a sueldo que, según los fiscales, tenía como objetivo a su rival, Quando Rondo. Fue un momento que confundió a la sala del tribunal, no solo por los cargos, sino por lo que pareció un trasfondo de algo tácito, una disculpa. Pero la pregunta es, ¿a quién se estaba disculpando realmente Durk? Las acusaciones contra Durk son graves, sin duda. Los cargos incluyen conspiración, asesinato por encargo y violaciones de la ley de armas de fuego, cada uno de los cuales conlleva la posibilidad de una cadena perpetua. La comparecencia de Durk en el tribunal fue comedida, casi sombría, cuando se declaró. No negó los cargos de plano, sino que pronunció lo que muchos interpretaron como una disculpa velada. Algunas personas especulan que no se trataba solo del caso, sino que podría haber sido algo más profundo, como las consecuencias dentro de su propio círculo. Se rumorea que su equipo, el mismo que él mismo creó desde cero, está sintiendo la presión. Y si hay algo de cierto en el rumor de que Durk entregó información clave sobre su principal tirador, esa disculpa podría haber estado dirigida a la propia OTF. Los federales han expuesto su narrativa como un plan,
Los registros de vuelo, las transacciones con tarjetas de crédito e incluso los mensajes de texto supuestamente vinculan a Durk con la operación. Un mensaje de texto particularmente condenatorio, supuestamente enviado por Durk, dice: «No reserves vuelos a nombre de nadie que esté involucrado conmigo». Los fiscales sostienen que se trató de un intento directo de cubrir sus huellas, pero también plantea dudas sobre cuánto de esto salió a la luz y por qué. Pero ahora, con Grant en el centro del caso, algunos se preguntan si la disculpa de Durk fue una admisión, no de culpabilidad, sino de traición. ¿Dio el nombre de Grant para protegerse a sí mismo, o es la narrativa federal solo otra estratagema para dividir y conquistar? Los fiscales incluso están recurriendo a la música de Durk para construir su caso, citando la letra de su tema de 2022, Wonderful Wayne and Jackie Boy, como prueba de que utilizó la muerte de Lul Pub para alimentar su arte y beneficiarse de la violencia. Es un ángulo controvertido, que difumina la línea entre la expresión creativa y las consecuencias en la vida real. Pero la inclusión de estas letras pinta un cuadro de alguien que, a ojos del gobierno, podría haber utilizado su plataforma para glorificar y sacar provecho de la vida en la calle. La prometida de Durk, India Royal, saltó a la palestra de forma espectacular, apoyando a su hombre mientras se enfrenta a cargos que podrían cambiarlo todo. India, conocida por su fuerte presencia en las redes sociales y su inquebrantable apoyo a Durk, fue vista fuera del juzgado de Miami después de la última audiencia del rapero. Su presencia fue una declaración, alta y clara. No va a irse a ninguna parte, por muy graves que sean las acusaciones. India ha estado al lado de Durk durante todo este tiempo. Los dos están comprometidos desde 2020 y tienen una hija, Willow. Su relación ha sido una piedra angular de la imagen pública de Durk, a menudo presente en su música y en sus publicaciones en las redes sociales como símbolo de lealtad y amor. Pero ahora que Durk se encuentra en medio de una tormenta legal, su apoyo está siendo puesto a prueba de una manera que nadie podría haber predicho. Cuando DJ Academics publicó una foto de India saliendo del juzgado, los fans se dieron cuenta rápidamente. Vestida de forma sencilla pero segura, India parecía estar preparada para enfrentarse a lo que se le presentara. Algunos dijeron que su apariencia simbolizaba su papel como columna vertebral de la vida de Durk, manteniéndola unida mientras el peso de los cargos federales se cierne sobre él. Pero otros especularon sobre lo que su presencia podría significar para el caso. ¿Estaba allí solo como pareja de apoyo? ¿O su papel podría extenderse más allá de su defensa legal? Su comparecencia ante el tribunal añadió una dimensión personal al proceso, recordando a todos que detrás de los titulares y los cargos hay un hombre con una familia, una prometida y una hija pequeña. Para los fans fue un momento que humanizó la situación, mostrando que, aunque Durk podría estar luchando por su libertad, su familia está luchando a su lado. Mientras tanto, los informes revelaron que 2 de los coacusados de Durk habían renunciado a sus audiencias de detención, despejando el camino para su traslado a Los Ángeles. Este movimiento indica que el caso avanza a toda máquina, con los fiscales federales listos para construir su narrativa. Pero Durk no es ajeno a la lealtad, y el hecho de que su padre haya entrado en la sala del tribunal para apoyarlo en medio de estos graves cargos dice mucho de su vínculo. Pero lo que realmente llamó la atención fue la declaración de apoyo de Durk a su padre, una rara visión del lado personal del rapero de Chicago, que ahora está enredado en acusaciones que podrían costarle la libertad. En medio de este torbellino de drama legal, ver a su padre a su lado fue un momento de humanidad, en un caso que ha sido todo lo contrario. El padre de Durk, que siempre ha sido una figura tranquila en segundo plano, hizo una aparición sorpresa fuera del juzgado de Miami. Caminando junto al destacado abogado de Durk, Alex Ubieta, se mantuvo erguido, demostrando que la lealtad familiar es tan profunda como la lealtad callejera de la que Durk suele rapear. Durk lanzó un mensaje sincero. Dijo que su padre siempre ha sido la columna vertebral de su familia, alguien que ha visto las calles, pero que siempre ha mantenido sus principios. Su apoyo a Durk ahora lo es todo. Pero no olvidemos el contexto. El equipo de defensa de Durk se ha estado preparando para lo que promete ser un juicio de alto riesgo. La presencia de su padre en el tribunal no es solo un apoyo emocional, es un recordatorio de los valores con los que Durk se crió, valores que podrían desempeñar un papel en su defensa. Queda por ver si esta muestra de unidad familiar marcará la diferencia en la sala del tribunal. A medida que la batalla legal se intensifique, todas las miradas estarán puestas en el rapero, su familia y el equipo que lucha por mantenerlo fuera de una celda de una prisión federal. Pero seamos realistas, el pasado de Durk no es precisamente inmaculado.
Los tribunales podrían indagar en sus antiguos cargos y utilizarlos para culparlo. Delitos anteriores. En 2011, Durk, entonces un joven artista que intentaba labrarse un camino, se encontró en un aprieto cuando lo atraparon con una pistola semiautomática de 5 centímetros cargada con un número de serie borrado. Ese arresto fue el comienzo de una serie de problemas legales que reflejaron vívidamente los desafíos a los que se enfrentó al crecer en el sur de Chicago. Cuenta la historia que la policía perseguía a otra persona cuando vieron a Durk, que se dio a la fuga y se deshizo del arma debajo de un coche antes de colarse en una casa cercana. Lo encontraron sentado en el sofá, tranquilo como si nada hubiera pasado, pero recuperaron el arma y acusaron a Durk. Los cargos eran graves. Llevar un arma de fuego con el número de serie borrado no es un delito menor. Ante la posibilidad de un juicio, Durk llegó a un acuerdo con la fiscalía y admitió un cargo de uso agravado no autorizado de un arma. En 2012, fue condenado a 1 año de prisión. Justo cuando estaba intentando recomponer su vida, Durk volvió a meterse en problemas 2 años después, en 2013. Esta vez, lo atraparon en Englewood, Chicago, en un incidente sacado directamente de una película. La policía acudió a una llamada sobre un hombre con un arma, y allí estaba Durk, de pie cerca de un coche. Cuando los policías se acercaron, arrojó una pistola cargada del calibre 40 al coche, pero el movimiento no fue lo suficientemente hábil como para eludir la ley. El arma fue recuperada y Durk fue arrestado de nuevo. Ese segundo arresto fue más duro porque, para entonces, Durk ya era un delincuente convicto, lo que hacía que lo que estaba en juego fuera mucho mayor. Acusado de uso ilegal de un arma por parte de un delincuente, los problemas legales de Durk se fueron acumulando. Lo que es increíble es que durante todo este tiempo, Durk seguía intentando desarrollar su carrera. No era un chico más atrapado en el sistema. Era un artista con talento y ambición, alguien que podría haber sido la voz de su barrio de una manera que trascendiera la violencia. Pero esos primeros arrestos marcaron una pauta que lo acompañaría durante años, alimentando la narrativa que tanto impulsaría su música como atormentaría su vida personal. Los problemas legales de Durk parecen tener un efecto dominó, y una de las piezas que cae es una demanda de $350,000 relacionada con un concierto que no se celebró en el año 2019. El rapero debía actuar en el Nassau Stadium de las Bahamas, pero las cosas se torcieron cuando se le acusó de un delito grave a raíz de un tiroteo en Georgia ese mismo año. Esos cargos causaron graves repercusiones en su negocio, y los promotores afirmaron que los problemas legales del rapero los dejaron en la estacada. Los promotores dicen que hicieron sus deberes antes de contratar a Durk para el concierto. Supuestamente se pusieron en contacto con su equipo para asegurarse de que no había obstáculos legales. Pero entonces se produjo el caso del tiroteo en Atlanta, en el que Durk fue acusado de disparar un arma desde un vehículo en movimiento durante un presunto robo en las afueras de The Varsity. Con ese caso pendiente, al parecer, el Servicio de Inmigración de Bahamas le denegó la entrada y el concierto nunca se celebró. Aquí es donde se pone difícil. Su promotor dice que entregaron $24,000 como pago inicial al equipo de Durk y que invirtieron aún más dinero en la promoción del evento, vallas publicitarias, anuncios, etc. Todos estaban convencidos de que Durk llenaría el estadio, pero cuando no pudo hacerlo, afirman que no solo se quedó con el depósito, sino que supuestamente exigió $200,000 adicionales para reprogramar el espectáculo. Eso se suma a la tarifa original que ya habían acordado. Luego demandaron al rapero por $350,000 por incumplimiento de contrato, alegando que los habían dejado en la estacada sin espectáculo y sin reembolsos. La parte de Durk no se está quedando de brazos cruzados. Su abogado, Ariel Mitchell, ha contraatacado, calificando la demanda de frívola y culpando a los promotores de no haber conseguido el visado necesario para que Durk entrara en el país. Mitchell afirma que toda esta demanda es solo una estafa, programada para explotar el hecho de que Durk fue exonerado recientemente de los cargos de 2019. Esta demanda no es más que un capítulo más en la batalla de Durk por conciliar su carrera y su pasado. Mientras su música sigue dominando las listas de éxitos y su influencia en el hip hop crece, las sombras de la vida en la calle y los enredos legales siguen reapareciendo. Los promotores argumentan que las acciones de Durk, o la falta de ellas, les han costado mucho, no solo en dólares, sino en reputación. Y si tienen éxito en los tribunales, será otro golpe financiero para Durk en un momento en el que ya está luchando por su libertad y su carrera. Durk le dijo una vez a un juez que nunca volvería a ver el interior de un tribunal, con mayúscula. Avancemos rápido y aquí estamos.
El problema comenzó en un día aparentemente normal, cuando un grupo de trabajo de bandas de Chicago se presentó en una casa en la que se encontraba Durk, supuestamente para investigar un homicidio. Pero en lugar de relacionar a Durk directamente con ese caso, se toparon con otra cosa. Según los informes, los agentes afirmaron que lo vieron en la cocina con no una, sino 2 armas de fuego a la vista, una Glock 45 con 11 balas cargadas y una Springfield 45 con 13. El avistamiento fue suficiente para que los agentes actuaran. Cuando se le preguntó por las armas, Durk supuestamente respondió con su lógica callejera detrás de su pensamiento diciendo que sus oponentes siempre estaban tratando de quitarle sus bandas. Lo haya dicho o no, el informe se mantuvo, y también los cargos. Para alguien con una condena previa por delito grave, incluso estar en la misma habitación que las armas de fuego es una vía rápida hacia serios problemas. Fue durante este caso, cuando Durk hizo su famoso juramento en el tribunal, declarando audazmente que nunca volvería a poner un pie frente a un juez. «Puedes poner una N mayúscula de nunca», había dicho, como si cerrara la puerta a ese capítulo de su vida para siempre. Pero la vida, especialmente en el mundo de Durk, no suele tener finales limpios. En el momento de su último arresto, Durk estaba a punto de conseguir la libertad condicional por una condena anterior vinculada a un arresto en 2011 por uso ilegal agravado de un arma. Ese caso ya había contribuido a su reputación de alguien con un pie en las calles y otro en el estudio. Pero a pesar de todos los éxitos y los elogios, el peso de su pasado sigue arrastrándolo de nuevo al drama legal. La sala del tribunal es un territorio familiar para Durk, pero esta vez la situación parece más pesada. Para alguien que una vez declaró que había terminado con los tribunales para siempre, este giro de los acontecimientos casi parece una broma cruel. ¿Conseguirá salir de nuevo o su pasado finalmente lo alcanzará? Una cosa es segura, la N mayúscula que una vez prometió ahora parece que significa nunca digas nunca. El pasado de Durk le está alcanzando y está destinado a afectar a su carrera. Hacer rap en las calles es una cosa, pero ahora se enfrenta a las consecuencias de la vida real. Reacción extrema. El mundo de Lil Durk se sigue desmoronando, y ahora incluso su fundación Neighborhood Heroes, la misma organización que ayudó a elevar su estatus en su comunidad, está cortando lazos. Hace apenas unas semanas, el rapero fue homenajeado con las llaves de la ciudad de Broadview y Bellwood, 2 pueblos cercanos a Chicago, en reconocimiento a sus esfuerzos a través de la fundación. Pero toda esa buena voluntad se evaporó en el momento en que el nombre de Durk saltó a los titulares por presuntamente orquestar un golpe contra Quando. Las consecuencias no se han hecho esperar. La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, no perdió tiempo en revocar la llave honoraria de la ciudad al rapero. En una declaración enérgica, dejó claro que el pueblo exige que sus socios públicos cumplan con estándares de conducta inflexibles, aunque reconoció que se presume la inocencia de todos hasta que se demuestre lo contrario. Señaló que el Tribunal de la Opinión Pública funciona de manera diferente en su comunidad. Los residentes, dijo, esperan más de aquellos a quienes consideran modelos a seguir. La decisión se produjo en medio de una creciente reacción violenta. Incluso antes del arresto de Durk, algunas personas criticaron la decisión de honrarlo en primer lugar. Las redes sociales se iluminaron con comentarios que sugerían que las llaves deberían haber ido a héroes locales como maestros, socorristas o defensores de la comunidad, no a un rapero con un historial bien documentado vinculado a la vida callejera. El arresto solo echó más leña al fuego, obligando a los líderes de Chicago a distanciarse de Durk y su organización. Pero la cosa no acaba ahí. La Neighborhood Heroes Foundation, piedra angular de los esfuerzos de Durk por retribuir a su comunidad, también parece estar en terreno inestable. Esta era la organización sin ánimo de lucro que había ayudado a financiar becas, proporcionar recursos para jóvenes desfavorecidos y poner en marcha iniciativas destinadas a reducir la violencia armada. Ahora, sus vínculos con el nombre de Durk la convierten en un pararrayos de críticas, amenazando con socavar todo el bien que ha hecho. La ironía es fuerte aquí. Se suponía que el trabajo de Durk, a través de la fundación, mostraría que había dado un giro, superando la violencia y el caos de su pasado para convertirse en un símbolo de esperanza. Pero las acusaciones en su contra pintan un cuadro diferente, uno que es difícil de conciliar con la imagen de un líder comunitario. El momento no podría ser peor para Durk. Los informes sugieren que un miembro de OTF puede haberse vuelto en su contra, llevando un micrófono y proporcionando información a los agentes federales. El mundo de Durk se ha puesto patas arriba, y no solo por los cargos de asesinato por encargo a los que se enfrenta. Lo más sorprendente,
OTF Jam, alguien del propio círculo de Durk, supuestamente se ha vuelto soplón. Según documentos judiciales, OTF Jam, miembro desde hace mucho tiempo del grupo Only the Family de Lil Durk, trabajó durante años con los federales, llevando un micrófono y recopilando pruebas. No se trata de una traición casual, sino del tipo de cosas que sacuden los cimientos de una banda como OTF, un grupo construido sobre la lealtad y la hermandad callejeras. Jam, que fue puesto en libertad en 2022 tras cumplir una condena de 12 años por intento de asesinato, presuntamente entregó información crítica que ahora pone en peligro la libertad de Durk. Pero aquí es donde se complica aún más. Jam no solo estaba filtrando información al azar. Los informes dicen que implicó directamente a Durk en la orquestación del complot. Los federales no se toparon con este caso por casualidad. Lo reconstruyeron ladrillo a ladrillo, y Jam fue supuestamente uno de sus principales artífices. Cumplió 12 años. Salió, fue entrevistado, dijo que era de fiar. Le trajeron coches, le dieron 50.000, esto. No hay ni una mancha en este nombre. Nunca ha sido un chivato. Le pillaron con un arma, pero al final cambió de bando. El hecho de que Jam fuera alguien lo suficientemente cercano a Durk como para reunir este tipo de pruebas, esa es una herida que no se cura fácilmente. Esta traición, combinada con la ruptura pública de lazos por parte del alcalde y su fundación, muestra cómo el rapero se ha ido aislando cada vez más. Incluso aquellos que una vez estuvieron a su lado, ahora están dando un paso atrás, reacios a capear el temporal. Para Durk, las consecuencias se acumulan. Perder la llave de la ciudad no es solo simbólico. Es un golpe a su imagen como alguien que podría tender un puente entre las calles y la comunidad. Plantea dudas sobre si sus esfuerzos por legitimarse fueron suficientes para escapar de su pasado, o si ese pasado siempre estaba destinado a alcanzarlo. Las repercusiones son enormes. Las colaboraciones de marca, las iniciativas comunitarias e incluso el apoyo de los fans podrían verse afectados a medida que se desarrolla este caso. El nombre de Durk, que antes era sinónimo de resiliencia y de un ascenso a la cima ganado con esfuerzo, ahora está siendo arrastrado por el barro. Y aunque su equipo podría intentar darle la vuelta a la situación, el daño a su reputación es innegable. Las calles y la industria están observando de cerca. Para alguien como Durk, que ha construido su marca sobre la lealtad y la autenticidad, este nivel de consecuencias se siente como un territorio inexplorado. Ya sea que se abra camino para salir de esto o se hunda más en las consecuencias, una cosa está clara. La corte de la opinión pública puede ser tan implacable como la propia sala del tribunal. La línea temporal que conduce al arresto de Lil Durk parece una saga de hip hop convertida en drama judicial, con lo que está en juego más alto que nunca para el rapero de Chicago. Desde las disputas callejeras hasta los cargos federales, los acontecimientos que se han desarrollado no solo amenazan su libertad, sino que podrían reescribir la narrativa de toda su carrera. Para alguien que construyó su imperio sobre la lealtad callejera y la autenticidad pura, este momento podría ser su prueba más dura hasta la fecha. La historia se remonta a la pérdida crucial de King Von en 2020, una tragedia que se extendió por el círculo de Durk y encendió tensiones latentes con el bando de Quando Rondo. La muerte de King Von no fue solo personal para Durk, sino que se convirtió en el catalizador de una serie de acontecimientos que, según los fiscales, se convirtieron en un plan de venganza calculado. Avancemos rápidamente hasta agosto de 2022, y las calles de Los Ángeles fueron testigos del asesinato del primo de Rondo, Lil Pub. Las autoridades alegan que no se trató de un acto de violencia aleatorio, sino de un golpe meticulosamente planeado vinculado a la banda de Durk, Only the Family. En octubre de 2024, los federales dieron el golpe. Durk, junto con 5 socios de OTF, fue detenido. Pero el impacto legal de estos cargos es sísmico. El asesinato por encargo no es un delito cualquiera. Es uno de los más graves en el manual federal. Las condenas, en estos casos, a menudo significan cadena perpetua, con poco o ningún margen para la clemencia. Para Durk, lo que está en juego le cambiará la vida. Su equipo podría alegar inocencia, pero las pruebas que los fiscales afirman tener, registros financieros, mensajes de texto explícitos y un rastro documental que lo conecta con la operación, podrían ser devastadoras en el tribunal. El momento no podría ser peor para la carrera de Durk. Los fans esperaban con impaciencia nueva música, colaboraciones y giras. Pero ahora, con la posibilidad inminente de un juicio que podría prolongarse durante meses o años, Durk se enfrenta a un enorme revés. Alejarse del juego durante demasiado tiempo
no solo supone el riesgo de perder relevancia, sino que podría costarle su base de fans, sus contactos en la industria y el impulso que ha tardado años en construir. En una industria donde la constancia es lo más importante, un silencio prolongado puede ser un asesino de carreras. El esperado álbum de Lil Durk, Deep Thoughts, está oficialmente en pausa, y el efecto dominó podría ser mayor de lo que nadie esperaba. Originalmente programado para el 18 de octubre, el proyecto parece haberse retrasado, con una nueva fecha de lanzamiento provisional que aparece el 22 de noviembre en plataformas de streaming como Apple Music. Aunque Durk no ha hecho ninguna declaración pública sobre el aplazamiento, el retraso ya está causando revuelo entre los fans y los expertos del sector. Para un artista como Durk, cuyo impulso ha sido constante durante años, un retraso como este no es solo un pequeño inconveniente, es algo muy importante. Los fans han estado esperando Deep Thoughts desde que se lanzaron teasers como el sencillo Monitoring Me y el rumor sobre las colaboraciones con Jungkook. Se esperaba que temas como Turn Up a Notch y Late Checkout mantuvieran la racha de Durk tras su éxito ganador de un Grammy All My Life con Jada Cole. Pero ahora la incertidumbre en torno al lanzamiento del álbum podría poner todo eso en peligro. El momento no podría ser peor. Con problemas legales inminentes y su nombre envuelto en la controversia, Durk necesitaba este proyecto para reafirmar su dominio en el mundo del rap. Se suponía que Deep Thoughts serviría tanto como una salida creativa como un movimiento de negocios, una forma de recordar a los fans por qué está en la cima y al mismo tiempo mantener su nombre en las listas de streaming y las playlists. Ahora, cada semana extra que el álbum permanece archivado es una semana en la que su público podría perder interés. En una industria que avanza tan rápido como el hip hop, eso es arriesgado. Lo que es aún más sorprendente es la narrativa que rodea al álbum. Durk adelantó imágenes pocos días antes del retraso, de pie frente a la emblemática torre del reloj del Big Ben de Londres y escupiendo letras que insinuaban el caos en su vida. La expectación era palpable. Los fans estaban listos para ver a Durk abordar sus luchas de frente. Ahora, ese momento de vulnerabilidad y conexión con su público está en suspenso. Las apuestas económicas son igual de altas. Los retrasos en los álbumes no solo hacen que los fans se inquieten, sino que también dejan dinero sobre la mesa. Los ingresos por streaming, las ventas de merchandising, el revuelo de los conciertos, todo se resiente cuando un proyecto se retrasa. Para alguien como Durk, cuya marca va más allá de la música y se extiende a su fundación Neighborhood Heroes y a otros proyectos, cada fecha de lanzamiento incumplida merma el imperio que ha construido. Los patrocinadores y colaboradores pueden pensárselo 2 veces antes de trabajar con un artista cuyo calendario no está cerrado, y los competidores se apresuran a llenar el vacío dejado por un proyecto retrasado. Incluso otros artistas pudieron ver venir la caída de Durk desde muy lejos, y no dudaron en aprovecharse. FBG Buta predijo el arresto de Durk casi un año antes de que ocurriera. Porque, al igual que las pruebas que tenían contra Shorty, también tenían pruebas contra Durk de que acabas de pagar para que maten a tu jodido hermano. ¿Cómo es que no estás en la cárcel? Pero quizás el aspecto más preocupante es el impacto potencial en su base de fans. Los principales seguidores de Durk lo han apoyado en sus altibajos, pero incluso los fans más leales pueden impacientarse. Los retrasos suelen crear una desconexión, sobre todo cuando no hay una comunicación clara sobre por qué no se lanza el proyecto. Si a eso le sumamos el hecho de que los problemas legales de Durk ya han ensombrecido su imagen, es fácil ver cómo el retraso podría hacer que algunos oyentes cuestionen su capacidad para mantener las cosas en marcha. No es la primera vez que Durk tiene que afrontar desafíos en su carrera, pero ahora hay mucho en juego. En un mercado en el que la constancia lo es todo, alejarse demasiado tiempo corre el riesgo de perder no solo a los oyentes ocasionales, sino también a los seguidores incondicionales. Su álbum de 2023, Almost Healed, fue un recordatorio de su resiliencia, mostrando colaboraciones con pesos pesados como Future, Lil Baby, Alicia Keys y Morgan Wallen. Era una declaración de que Durk podía evolucionar sin dejar de ser fiel a sus raíces. Se suponía que Deep Thoughts iba a aprovechar ese impulso, pero ahora corre el riesgo de convertirse en una nota a pie de página en lugar del titular que se suponía que iba a ser. Aún así, no hay que perder la esperanza. Los retrasos, aunque frustrantes, no son letales para la carrera si se gestionan bien. Si Durk y su equipo aprovechan este tiempo sabiamente, ya sea para reforzar la narrativa del álbum o crear una estrategia promocional más sólida, Deep Thoughts podría volver aún más fuerte. Pero el tiempo corre y la presión está en entregar no solo un álbum,
sino una declaración que demuestre que el lugar de Durk en la cima del juego es intocable. Por ahora, los fans se quedan en el limbo, esperando a ver si Deep Thoughts cumple con su nueva fecha de lanzamiento o se enfrenta a más retrasos. Y el golpe financiero es enorme. Desde la pérdida de ingresos por giras hasta la cancelación de patrocinios, los efectos dominó de estos cargos podrían dejar a Durk con una hemorragia de dinero. La industria de la música prospera gracias a la visibilidad, y con su nombre vinculado a acusaciones tan graves, muchos colaboradores y marcas podrían mantenerse alejados. Incluso su fundación, Neighborhood Heroes, una piedra angular de sus esfuerzos por retribuir a la comunidad, se ha distanciado, empañando aún más su reputación. Para Durk, el peso de estos cargos se siente más fuerte debido a la vida que ha vivido y la personalidad que ha cultivado. Su ascenso desde el barrio de Englewood en Chicago hasta convertirse en un artista ganador de un Grammy no fue solo por la música, fue por sobrevivir y prosperar contra todo pronóstico. Pero la misma credibilidad callejera que ayudó a definir su carrera ahora sirve como munición para los fiscales, que alegan que OTF opera como una organización híbrida a caballo entre la música y el crimen. El próximo juicio es un momento decisivo. Si es declarado culpable, Durk se enfrenta a la dura realidad de pasar el resto de su vida en prisión. Incluso si supera algunos de los cargos, el daño a su reputación podría ser irreversible. Pero en el tribunal de la opinión pública todavía hay una pizca de esperanza. Los fans que creen en su inocencia, o al menos en su capacidad de redención, podrían apoyarlo. La pregunta es, ¿puede Durk capear este temporal sin perder todo lo que ha construido? A medida que se acerca el juicio, la tensión es palpable. Para alguien que una vez le dijo a un juez que nunca volvería a poner un pie en un tribunal, este es un momento decisivo. El viaje desde las calles de Chicago hasta el estrellato mundial no ha sido nada fácil para Durk, pero este último capítulo podría ser el más difícil hasta ahora, con su libertad, su legado y su futuro en juego. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los vídeos de tu pantalla para sumergirte en más contenido de nuestro canal. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para más.